¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso. Les darían hasta sus jalones de oreja, hasta sus zapes. Eso también. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy miércoles ya 2 de octubre del año 2019. De verdad, muchísimas cosas que platicar, muchísimas cosas que comentar de lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Y como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, aquí con nosotros, como siempre, al pie de cañón, como se dice. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar el día de hoy, sobre todo cuando hoy se conmemora un día más de la masacre, de la matanza del 2 de octubre de 1968. 51 años han pasado desde aquella terrible tragedia que enlutó a muchos hogares. De verdad, fueron momentos difíciles que el país vivió en aquel momento, cuando los jóvenes estudiantes se reunían en la plaza de las Tres Culturas, la plaza Tlatelolco, donde miles de estudiantes se habían reunido para, teniendo como objetivo llevar a cabo dar a conocer un pliego petitorio que le darían a conocer al presidente de la República, que tenía que ver con algunos temas centrales, que era precisamente con la represión que existía en detenciones arbitrarias que habían sucedido con anterioridad a la reunión que ellos tenían, donde incluso solicitaban la remoción o la destitución del jefe y subjefe de la policía capitalina. Y esto originó una gran tragedia cuando antes, ya siendo la tarde, 6:30 aproximadamente, según se sabe, un helicóptero sobrevoló el área de donde estaban estos jóvenes reunidos pacíficamente, sin agredir absolutamente a nadie, cuando también sobrevoló un helicóptero, lanzó por ahí una luz de bengala,
vinieron disparos de los edificios que estaban alrededor de la plaza de ahí de Tlatelolco. El ejército que resguardaba esta manifestación, ¿no? Pues normalmente el ejército custodiaba esto, pues esos disparos que vinieron de estos edificios, desde lo alto de estos edificios, lógicamente desató el caos. El ejército disparó, repelió la agresión, y aquí en esto murieron muchos estudiantes. Después se supo que había sido el batallón Olimpia, que eran agentes pues del gobierno federal, y pues fue una enorme tragedia en la que los jóvenes únicamente se habían reunido para dar a conocer un pliego petitorio. Era el objetivo por el que se habían reunido miles de estudiantes, con las consecuencias pues que hoy sabemos, en esta grave confusión en la que pues este batallón inició los disparos desde lo alto de los edificios. Los elementos del ejército repelieron la agresión, se fueron en contra también de los estudiantes, murieron muchos, se escondieron muchos estudiantes en los edificios aledaños. La policía, el ejército realizó detenciones ilegales, arbitrarias, y bueno, la historia usted ya la conoce. Muchos también desaparecieron, muchísimos muertos, detenciones ilegales que generaron un caos en este país, en donde Gustavo Díaz Ordaz, un personaje odiado por la historia de nuestro país, no tuvo pues la conciencia de decir o de analizar lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder como presidente de la República, analizar concienzudamente lo que venía en camino, donde pues seguramente tenía conocimiento de estos paramilitares o este batallón de policías, batallón Olimpia, agentes federales. Pues no se cree pues que no tuviera conocimiento de que ahí estaban apostados, escondidos. Luis Echeverría era el secretario de Gobernación, a la postre presidente de nuestro país. Gustavo Díaz Ordaz nunca se arrepintió, al contrario, dijo que había actuado en defensa de los intereses de la nación. Nada más falso que eso que dijo el presidente de la República. La historia usted la conoce, usted la sabe, la ha leído, la ha escuchado. Hoy se conmemora el 51 aniversario de la matanza de Tlatelolco, en donde murieron cientos de jóvenes, esa masacre que enlutó muchísimos hogares. Todavía hay personas que la recuerdan, que la vivieron y que saben el horror por el que tuvieron que pasar. Hoy los recordamos para que nunca más en la historia de nuestro país vuelva a suceder algo de esa naturaleza. Al grado pues que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llama incluso a los manifestantes, a los encapuchados, a que no se escondan, y también ha hecho el pronunciamiento, es cierto también, de que él no va a usar la represión en contra de los estudiantes. Pero en ese afán de encontrar solución a este gravísimo problema en donde siempre hay infiltrados, pues resulta que Andrés Manuel López Obrador llama a los encapuchados a que no se escondan, a que no hagan disturbios, a que tengan cuidado precisamente los encapuchados, porque en una de esas, dice el presidente, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro de que los abuelos, los papás y las mamás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro de que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso. Les darían hasta sus jalones de oreja y sus zapes.
pues dice el presidente de la República, destacó la importancia histórica del movimiento estudiantil del 68, el 2 de octubre que no se olvida, y pidió que la marcha de este 2 de octubre de hoy sea pacífica, porque México vive una etapa nueva en la que la violencia debe de quedar relegada. El gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco reprimió estudiantes, es cierto, o sea, buscaba la forma de no confrontarlos. Pero ¿hasta dónde llega el límite de las atribuciones de un gobierno federal cuando hay una manifestación, cuando hay disturbios? ¿Dónde está permitido intervenir y dónde no? El presidente pide que en estas marchas que van a haber, los ciudadanos encapsulen a los rijosos, a los encapuchados. Les deja o nos deja de tarea de aquí en adelante cumplir con una función que tiene que ver con el Estado, que es garantizar la seguridad de la libre manifestación, que en eso no tenemos problemas con él, porque lo ha dicho, lo ha reiterado, cosa que debe de ser resaltada, de que no utilizará la represión. Pero, le repito, ¿hasta dónde llega las atribuciones de la autoridad para intervenir en una manifestación que se ha salido de control? ¿Hasta dónde puede llegar el miedo, el temor de una autoridad de crear más caos cuando se trata de cumplir con sus responsabilidades? Eso es lo que tenemos que decir, eso es lo que tenemos que hablar y pedir, como lo piden también los ciudadanos de la Ciudad de México, que es donde normalmente se ve esta clase de manifestación, la intervención precisamente del gobierno en esta serie de cuestiones que causan destrozos a los comercios. Lo acabamos de ver en la marcha, en la manifestación de las mujeres en contra del aborto, o a favor del aborto, más bien dicho, en donde las mujeres, esta ola verde, pues se pone un paliacate verde, esta ola verde pide que el aborto sea despenalizado. Hay actos de vandalismo, gente infiltrada en muchas ocasiones, pero ¿hasta dónde el gobierno puede intervenir en estos actos? Eso se lo dejo a usted, me lo dejo a mí de tarea para que analicemos juntos hasta dónde podemos llegar en este gravísimo problema, en donde desafortunadamente en muchas ocasiones, pues la verdad es que los más afectados somos precisamente los ciudadanos. Bueno, ahí se lo dejo de tarea para que usted lo analice, porque hay cuestiones que causan incertidumbre si el gobierno está cumpliendo con su tarea, con sus funciones. Y bueno, ya que hablamos de las funciones y de las tareas, en nuestro país, pues no crea usted que vamos muy bien. Se tiene pronosticado pues cero crecimiento económico, sobre todo ahora cuando sale a la luz pública que los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta, el ISR, y del impuesto al valor agregado, del IVA, registraron por primera vez en lo que va del año una caída conjunta, tanto para el mes de agosto como para el periodo que va de enero a agosto del 2019, según dijo la Secretaría de Hacienda. Estos ingresos tributarios derivados del ISR cayeron 3.6% real en agosto respecto de igual mes del año pasado, mientras que el IVA cayó 11.6% real en el mes de referencia, de acuerdo con el informe de Finanzas y Deuda Pública del mes de agosto publicado esta tarde por Hacienda. ¿Qué tanto afecta todo esto? Hay menos recaudación, el gobierno tiene menos dinero para gastar, y además déjeme decirle que hay muchísimo dinero que el gobierno federal no está utilizando. Ya lo hemos venido diciendo, lo hemos venido platicando. Hay un subejercicio importante que afecta al sector industrial, más que nada el sector de la construcción,
que es el generador de empleos, el que activa la economía. En todo esto afecta, es como una cadenita. No hay trabajo, no hay dinero, menos compras. Cae precisamente los impuestos que se generan por mayor, mayor cantidad de compras. Los ciudadanos, pues no hay dinero, no compran, ¿no? Eso es una cadenita que viene afectando a la economía de nuestro país. Lo dijo el informe de finanzas y deuda pública. Dichos impuestos reportaron caídas cuando se observa su comportamiento para el periodo acumulado que va de enero a agosto de este 2019. Así que esto debe de llamar la atención, sobre todo en un gobierno que no ha venido dando certidumbre, no ha venido dando confianza, seguridad a los inversionistas. Genera ciertas cuestiones algo pues delicadas que deben de tomarse con mucha seriedad, sobre todo cuando entramos a la recta final de este año. Ahí se los dejo de tarea para que analicemos lo que está sucediendo. Y sobre todo cuando hablamos de economía, que hay que analizar muy bien todos estos factores importantes. El gobierno de la izquierda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la columna de Pablo Iriar, que ojalá tenga usted la oportunidad de ver en el diario periódico El Financiero, habla que este gobierno, el gobierno de la izquierda, depende de la buena voluntad del sector privado. Aquellos que le invierten, aquellos que tienen las posibilidades, los que generan empleo, los que son inversionistas. Dice que el gobierno de la izquierda depende de la buena voluntad del sector privado y desde luego de algo de lo que siempre hemos dependido y que ayuda mucho en nuestra economía: las remesas de mexicanos en los Estados Unidos. Sin embargo, esto tiene un problema, varios, ¿no? No da garantía a los empresarios ni respeta áreas de inversión atractivas que ya estaban en marcha. Tampoco tiene dinero para confeccionar un presupuesto que a través de obra pública detone crecimiento y desarrollo. Los 500,000 millones de pesos que el gobierno podría disponer para invertir y que antes se iba en corrupción, resultó ser un buen invento de campaña electoral y nada más, porque analícelo usted muy bien. ¿Cuánto dinero nos íbamos a ahorrar en el combate a la corrupción? Lo dijo el presidente, 500,000 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Quién los tiene? ¿Hacia dónde se fueron? Porque no los vemos por ningún lado. Saque sus conclusiones. La economía prácticamente está en cero, estamos en una recesión, ni para arriba ni para abajo. Se pronostica pues que en lugar de crecer, ahorita estamos en cero, pero aunque se había dicho el 0.2%, lo cierto es que no se tiene proyectado un buen crecimiento, ni siquiera el 1%, el 0.1%, ni siquiera eso. La verdad que el gobierno de López Obrador, al menos este primer año, ha sido un poco estancado en cuanto al nivel de economía que se esperaba de él, con esa capacidad y con esa, sapiencia que él dijo que tenía del manejo de la economía de nuestro país. No lo vemos por ningún lado, sinceramente, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? No hay trabajo ni se consume más, lo que le acabo de decir, ¿no? No hay obra, el gobierno no invierte en el sector de la construcción, no hay empleos, se compra menos, ¿no? Es una cadenita, compra menos, el comerciante, el empresario
deja de recibir menos compras y menos pagos de impuestos, menos tributo a la hacienda pública, ¿no? Es una lógica. Y así nuevamente llega a la pirámide, recibe menos dinero, simple y sencillamente pues no le mete porque no hay. Bueno, la industria de la construcción, repito, en su peor momento. El gobierno sin dinero. ¿Por qué se han equivocado tanto? Pablo Iriart lo señala en su columna del Financiero. ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron para equivocarse tanto? Y ahora lo vemos a expensas de lo que haga el sector privado, ¿no? Al gobierno, ¿no? De lo que haga el sector privado. El sector privado ha venido constantemente al rescate de Andrés Manuel López Obrador. ¿A cambio de qué? ¿Habrá garantías? ¿Reabrirán áreas de oportunidad para invertir? Es que las dos cosas no se pueden al mismo tiempo. Pedirle a la iniciativa privada que invierta, pero cerrarle los espacios. Eso es cierto, ¿no? Bueno. Además, legislar para meterlos a la cárcel si el empleado del SAT sospecha de evasión. Imagínense, usted ya vimos hace poco, ¿no? Que evasión fiscal o defraudación fiscal serán delito grave. O sea, tenemos que cuidar incluso al empresario, el que te vende la factura. O sea, ese que te vende la factura está dado de alta en Hacienda. Te vende una factura, o más bien dicho, compras un producto, te da una factura. O sea, ¿tú qué puedes saber si es una empresa fantasma o es una empresa que únicamente pues, está haciendo chanchullos o tranzas, ¿no? O sea, tú tienes que tener la capacidad de investigación para ver si esa empresa pues no es una empresa que esté defraudando al fisco. Bueno, pero ahí te llevan al baile, te quitan tus bienes y todo, ¿no? Ya eres un delincuente. Es delito grave, no alcanzas libertad bajo fianza. Es pena privativa de prisión oficiosa. Bueno, pérdida de los bienes, aunque esté comprobada su adquisición legal, sin necesidad de ser hallado culpable por un juez. Sí, porque desde el momento mismo en que usted tiene ya un delito por el de defraudación o evasión fiscal, todos tus bienes te los quita, aunque todavía no haya sido procesado y no haya una sentencia en tu contra, te quitan los bienes, los venden, y si te hallan inocente, te dicen, ¿sabe qué? Aquí está el dinero de su casa, aquí está el dinero de su carro, y listo. Óigame, pero pues yo quiero mi casa, quiero mi carro, el juez dijo que soy inocente, ¿por qué la vendiste? Bueno, pues así va a ser ahora. Primero te quitan todo, lo venden, y después, si eres inocente, te vamos a dar tu lana, pero yo quiero mi dinero y quiero mi casa, ¿no? Bueno, pues no se va a poder hacer nada. Es algo que vulnera las garantías individuales, desde luego, y el derecho a la propiedad privada, eso ni duda cabe. Y sin embargo, el gobierno pide y depende y pide a los empresarios que inviertan. Qué contrariedad, ¿no? Qué contraste. Pero así está viéndose lo que está sucediendo ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Digo que esa parte del combate a la corrupción no debe de ser de esa manera. Tiene que, en todo caso, pues a lo mejor congelar los bienes que se tengan, los bienes, las cuentas bancarias, sí, asegurar la propiedad y esperar una resolución del juez para ver si eres culpable o no. Pero ¿en qué país se ha visto que te quitan todo sin que todavía enfrentes un proceso en el que se declare tu inocencia o la culpabilidad? De verdad está algo problemático, ¿no? Así que el gobierno no tiene recursos, ni sabe cómo generarlos, ni gastarlos, porque le acababa yo de decir, de enero a agosto, el subejercicio en el gasto presupuestado y aprobado fue de 232 mil millones de pesos, dinero que no se ha gastado porque no sabe cómo gastarlo el gobierno, pues. Es la inexperiencia de lo que está sucediendo. La caída en la inversión pública que viene en el presupuesto para el próximo año, 5.4%, es demasiado. Se frenó la inversión privada en el sector energético,
vamos a ir donde está Rocío Nale, que por cierto, pues ahorita le voy a analizar lo que platicamos, vamos a platicar este tema. Se frenó la inversión privada en el sector energético. Con todas sus letras ha repudiado la reforma energética que permite la inversión privada en la exploración y extracción de crudo, pero ya le dije, o sea, quiere que lo ayude la iniciativa privada, pero no quiere que invierta en esto, ¿no? Repudia la reforma energética que permite la participación de la iniciativa privada. De verdad algo muy delicado. Adiós a las asociaciones de Pemex con el sector privado en proyectos de exploración y extracción de crudo. Ahí está. Hay que rescatar a Pemex, sí, pero tiene la oportunidad de hacerse con dinero privado. No quiere, entonces el resultado será perder. Escribe el señor Iriar. Es un columnista, Pablo Iriar, escribe hoy en el Financiero. Si tiene usted la oportunidad de leerlo, léalo, la verdad está muy interesante el tema. Bueno, en el sector privado, el sector energético, las apuestas en la disputa por la operación del megayacimiento Zama 1, cuyas reservas oscilan entre los 1.000 y 1.300 millones de barriles de crudo, están del lado de la Secretaría de Energía que encabeza precisamente Rocío Nale y no de la estadounidense Talos Energy, que lidera el consorcio que ganó ese contrato en julio de 2015. Para que se dé usted cuenta, Mario Maldonado en el Universal, léalo, la verdad están interesantes los temas. La forma como el gobierno mexicano se apropiaría de este proyecto, aunque legalmente enviaría una mala señal a los inversionistas, sobre todo en medio de la cada vez más complicada ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Desde septiembre del año pasado, cuando Talos avanzó en el proceso para comenzar a explotar el megayacimiento cercano a las costas de Tabasco, el cual le fue asignado durante la ronda 1, que abrió la reforma energética, quien se perfilaba a ser la secretaria de Energía alzó la ceja y otras cosas más para decir: se van a suspender las licitaciones petroleras y se revisarán los 107 contratos que ya se firmaron, los cuales se estima detonarán inversiones por 160,000 millones de dólares, decía Rocío Nale. En el 2017, tras 2 años de exploración, que el consorcio en el que también está Sierra Oil y Gas, hoy propiedad de la alemana Wintershall Dea, anunció el descubrimiento del octavo yacimiento de petróleo más grande en la historia de México. Las suspicacias de una posible filtración de información de Pemex al consorcio ganador del contrato no se hicieron esperar, particularmente de la entonces oposición encabezada por Morena. Nale, quien era coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, lo calificó de burla. Desde que se inició el proceso de la reforma energética, el cuarto de datos reservados y estratégicos de Pemex ya se sabía de este y de otros yacimientos. Se trata de una gran noticia para los beneficiarios de la privatización petrolera, pero no para el Estado, agregó el otrora senador de Morena, Mario Delgado, quien ahora es precisamente coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política. El asunto, el meollo del asunto crítico es que Pemex tiene una reclamación potencial para controlar Zama 1, porque posee derechos de perforación en un campo adyacente, lo cual aún debe ser acreditado ante la CENER por parte de la empresa productiva del Estado que dirige Octavio Romero. A este proceso se le conoce en la industria como unitización o unificación de pozos, y cuando esto sucede en México es la primera vez que ocurre. Se dirime quién de los dos propietarios de los campos se queda con la operación. Imagínense usted, ya le invirtió, ya le metió dinero, resulta que hay otro pozo petrolero ahí, el Estado tiene pues poder o tiene digamos más derechos, y Pemex la paraestatal se queda con eso y se queda con lo que está haciendo la otra empresa para extraer el crudo, no lo puede explotar el otro, sino él, aunque tú lo hayas descubierto primero, no lo puedes hacer. En fin, así están las cosas, malas señales pues en todo esto que estamos viendo, en estos mega yacimientos que se han encontrado. Y bueno, la verdad es que en
pozo petrolero Zama, pues algo va a suceder y seguramente el gobierno se saldrá con la suya y a ver qué reacción se tiene con la empresa extranjera en la explotación de este pozo petrolero. La verdad está algo delicado. Bueno, ya habíamos visto hace poco que en Veracruz pretendían desaparecer los poderes junto con Guanajuato y Tamaulipas. Y bueno, esta semana la Comisión de Gobernación del Senado de la República iniciará el análisis de las solicitudes para desaparecer los poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, mismas que propusieron los partidos Morena y PAN, pero estas no procederán según especialistas en materia constitucional. La verdad que, bueno, ha dado mucho de qué hablar todo este tema. Aquí en Coatzacoalcos también hay un tema muy importante, ya le voy a decir algo parecido de lo que está sucediendo, se lo comento un momentito más. Y bueno, la verdad es que todo esto es una mera farsa de lo que estamos viviendo, farsa política, democrática, en esta pues justificaciones que dan en el sentido de que pues la alta ola de criminalidad es lo que motiva la desaparición de poderes de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz. Pues es algo muy delicado. Por el PAN por un lado y Morena por el otro lado en el caso de Guanajuato y Tamaulipas y PAN en el caso de Veracruz. Todo esto, la verdad, se huele a mucha farsa para ocultar muchas cosas que el gobierno pues ha venido cometiendo. Hay que analizar muy bien todos estos temas que están en la palestra pública. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Les voy a platicar de un tema muy importante que está sucediendo aquí en Coatzacoalcos y en el estado de Veracruz. Regresamos.